de juego que comience, quiero contar algo. Sí, 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 por favor. Lo que pasa es que esta es como la primera vez que ingreso aquí a este semillero, porque yo el año pasado me inscribí, pero desgraciadamente no me pude conectar el año pasado pues por temas de trabajos y de las otras asignaturas de la universidad, ¿cierto? Sí. Ahorita me han llegado las invitaciones a este semillero. Tengo entendido que es cada 15 días que se realiza, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. Digamos que esta es mi primera sesión, no sé, por ejemplo, qué temas, digamos, se han tratado con mayor público. Ok, Carlos. Bueno, básicamente te pongo rápidamente en contexto. El semillero de inteligencia computacional es, digamos, un fenómeno vivo que tiene la Facultad de Ingeniería de Política y Cognición de Cadavid para implementar iniciativas de investigación dentro de la corriente, por supuesto, de la inteligencia artificial y de estos tópicos. Resulta que el semillero no es un ejercicio netamente, digámoslo así, académico, es decir, en el cual tú vayas a tener notas o vayas a hacer, sino que es un espacio que se aprovecha en buena medida para contextualización y para acercamiento a muchas de las iniciativas de investigación en el tema de inteligencia artificial que se desarrollan mayormente en el POL. Sin embargo, también contamos con invitados de otras universidades, de hecho, hoy nos acompaña Daniela. En la semana pasada estuvimos con el compañero Daniel, que viene de la Universidad del Cauca, es un profesor de maestría inclusive que nos estuvo compartiendo parte de su desarrollo de tesis. Y el objetivo es eso, es abrir un espacio, un coloquio para poder intercambiar experiencias de investigación. Unido a eso, hoy vamos a hablar precisamente de uno de los propósitos importantes del tema del semillero, y es el hecho de desarrollar o presentarnos o participar en convocatorias de diferente índole asociadas al tema de investigación. Entonces, el semillero apoya en buena medida esa participación por parte de los estudiantes del Politécnico, sea en cualquiera de las sedes a las cuales estén vinculados. Y comenzamos a articular en buena medida el propósito de lo que se considera como la investigación formativa. Entonces, dentro de este proceso, pues digamos que este es el espacio para asesoramiento, para poder intercambiar experiencias alrededor de eso. Otro propósito, otras partes digamos, del alcance de este tema del semillero es que, como bien lo sabemos, el área de aplicación o el dominio de conocimiento de la inteligencia artificial es muy amplio. Entonces, los campos de acción en los cuales desarrollamos trabajos es muy, primero multidisciplinario, pero también muy interesante desde el punto de vista de las tecnologías técnicas que se pueden llegar a implementar. Entonces, nada, Carlos, bienvenido, y pues el objetivo es que te vayas poniendo en contexto. De todas maneras, te invito a que mires, si quieres, para contextualizar dentro de este semestre, en las sesiones que tenemos dentro de la página. Ya te comparto aquí el enlace de la página. Dame un segundito, por favor, para que puedas ver específicamente las sesiones que hemos tenido, bueno, todo el desarrollo que se ha hecho hasta el momento. Y lo más interesante también es que puedes tener inclusive acceso a las sesiones que se han desarrollado en años anteriores. Entonces, por eso el propósito de este semillero es que tenga su interacción o que tenga un espacio a nivel virtual, porque, como les decía, muchas veces no podemos, digamos, contar con el espacio de las 2 horas cada 15 días los martes, por X o Y razón, pero eso no nos excluye la posibilidad de pertenecer al semillero o participar en el semillero. Entonces, el propósito es ese, el propósito es que se puedan vincular y que podamos participar de manera activa dentro de ese escenario. Aquí te voy a compartir el enlace dentro del chat. Aquí queda disponible el enlace a la página, y ahí puedes comenzar a navegar y puedes comenzar a inspeccionar un poco el tema. Entonces, obvio, va a ser tu espacio de esparcimiento en el tema de inteligencia artificial. Vale, eso, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. El objetivo de la sesión de hoy tiene una agenda que es más o menos diligente, no creo que nos tardemos mucho. Fundamentalmente necesito contarles un poco sobre el tema de Red Calls y los detalles de la convocatoria, pero adicionalmente contamos hoy con la presencia de un semillarista que ha pertenecido al semillero durante muchos años,
y que hoy concretamente está desarrollando un proyecto que vamos a presentar precisamente a este Red Calls, que es una convocatoria de la Red Colombiana de Servicios de Investigación. Entonces, pues primero hablemos propiamente de lo que es Red Colsi, cuáles son los detalles de la convocatoria y les comento básicamente cuál es el propósito de poder llegar a participar dentro de ella. Perdón un momentito, por favor. Bueno, entonces comenzamos con la primera parte. El tema de Red Colsi. Red Colsi, digamos que es el escenario donde podemos comenzar a participar de manera muy activa en el encuentro, se llama así, de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Resulta que se maneja o se crea o se institucionaliza en varios niveles. A nivel, digamos, regional, se hace una convocatoria regularmente para esta época, más o menos para mayo. Propiamente este año va a ser en el Instituto San Carlos de las Salles de Medellín, del 7 al 9 de mayo del presente año. Entonces, ¿qué es lo que se presenta allí o en Recursos y qué es lo que se hace? Resulta que es una convocatoria muy interesante porque allí participamos todos los semilleros de investigación que hay en las instituciones públicas y privadas y de lo que se trata fundamentalmente es de un encuentro en el cual comenzamos a manifestar nuestro interés de investigación. Pero no solamente comenzamos, es decir, también puede existir la presencia o la participación de proyectos que estén en curso o inclusive en proyectos terminados. En general se consideran proyectos de investigación porque están ligados, digamos, al método científico, a la metodología de investigación que debe implementarse para poder realizar un proyecto de estas características. Es una apuesta muy interesante, ¿por qué? Porque resulta que estas iniciativas de los semilleros de investigación no solamente se da a nivel regional o a nivel inclusive nacional, sino que se da a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es el resorte de las iniciativas? Resulta que, digamos que ahora nos presentamos específicamente, de hecho, pues ahorita Fernando nos va a contar un poco de una de las iniciativas que vamos a presentar, y el objetivo es que haya una evaluación y una categorización de esa iniciativa. Esas iniciativas depende de una calificación, si es sobre el 95%, son convocadas a nivel nacional. A nivel nacional también se hace un proceso de selección y si son exitosas allí a nivel nacional, entonces se convocan o se hace partícipe de ese proyecto pues a nivel internacional. Entonces es un escenario muy propicio para hacer todo el proceso de, no solamente de participación, sino también para recibir retroalimentación. Nosotros como profesores e investigadores pues estamos vinculando proyectos que de alguna manera asesoramos, pero también vamos a estar en el ejercicio de la evaluación, es decir, revisando qué tal es la propuesta, cómo la está construyendo y por supuesto resulta ser muy interesante porque el ejercicio es totalmente, digámoslo así, heterogéneo, porque los conceptos y las metodologías y de lo que se trabaja concretamente no es solamente, por ejemplo, del área de ingeniería, por supuesto, mucho menos solamente del área de inteligencia artificial, sino que tiene que ver con todas las áreas del conocimiento. Entonces, por eso la experiencia resulta ser muy interesante. Tiene un costo, tiene un fee, pero digamos que por pertenecer al Politécnico Jaime David y estar en curso en un semillero o vinculado al semillero, pues el Politécnico financia esa participación y les da, digamos, los recursos para que por lo menos puedan participar en cuanto a digamos, a la inscripción propiamente del evento y creo que también para la impresión de lo que sería el escenario propiamente de participación, que va a ser el póster. Entonces, para eso se tiene que elaborar un póster de acuerdo a lo que se pueda hacer en propuesta de investigación, investigación en curso o proyecto terminado. Digamos que la experiencia me ha permitido, digamos, entrar a participar en varias instancias. La mayoría de ellos van por lo menos a participar a nivel nacional. Hubo una ocasión en que tuvimos unos estudiantes que pudieron ir a nivel internacional. Pero lo interesante es que igual en cualquiera de las fases se puede participar. Es decir, sea que la propuesta esté muy incipiente, como de hecho ahora lo va a manifestar Fernando. Fernando nos va a contar un poco de la propuesta que se quiere implementar.
pero también hicimos presencia con proyectos en curso y también, por supuesto, proyectos terminados. Entonces, cualquiera de esos escenarios es perfectamente viable o plausible para participar. Como está ahí en rojito, pues manifestamos la importancia de que hay una financiación por parte del Politécnico. ¿Qué se tiene que hacer? Básicamente se diligencia un formulario que tiene las especificaciones de lo que debe ser el proyecto, el título, un tema de introducción, justificación y antecedentes, también un componente de objetivos generales y específicos, unos resultados ya sean preliminares o unos resultados esperados y un tema de conclusiones, igualmente obvio acompaña esto de todo el tema de bibliografía. Ese es uno de los componentes. Otra parte, y esto es importante para que Fernando lo tenga en cuenta, es el proceso de inscripción propiamente a Red Colsi, es decir, hay que ingresar a esta página, Red Colsi plataforma, y hacer el proceso de registro, y hacer el proceso de registro que van a solicitar unos datos concretamente sobre la información particular del estudiante. Y esto porque es relevante, porque esa información toca hacerla llegar a este correo electrónico, porque a partir de allí comienza a ver o a darse de alta concretamente el estudiante para todo el tema de, inclusive van a dar refrigerios, creo que inclusive hay almuerzos de día, bueno, para toda la participación concretamente en el evento. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a este tema del encuentro departamental de semilleros de investigación. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Y el día de hoy, entonces, dentro del marco específicamente dentro de estas iniciativas y el registro importante de la participación que va a tener el Politécnico Jaime Sacadaví, propiamente con uno de los proyectos que está ligado al semillero de inteligencia computacional. Entonces, Fernando Carta, que es un estudiante de último semestre, está haciendo la práctica propiamente en un área de conocimiento, un área importante desde el punto de vista académico, que es toda la estrategia del Politécnico virtual. Estando allí, entonces se dio la oportunidad de adelantar un proyecto que se denomina inteligencia artificial para la identificación de emociones en el proceso de selección de personal para el Politécnico colombiano Jaime Sacadaví, un enfoque en habilidades blandas. Entonces, porque es súper interesante el proyecto, porque finalmente lo que se quiere hacer es aprovechar muchas de las técnicas o estrategias que hay de inteligencia artificial para poder evaluar, para poder diagnosticar el tema de habilidades blandas y lo que podrían ser candidatos a ser contratados, bueno, todos los escenarios que seguramente Fernando los va a detallar. Entonces, Fernando, tienes la palabra, te voy a dar el control, voy a dejar de compartir para que puedas compartir la presentación y dale. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Ya comienzo a presentar. Ahí creo que ya se está viendo, ¿cierto? Sí, perfecto, Fernando, ya lo tenemos. Listo, perfecto. Bueno, como bien lo mencionaba el profesor, yo entro como a apoyar una parte de inteligencia artificial dentro del Politécnico colombiano Jaime Sacadaví, más específicamente en la parte de polivirtual. A nosotros acá se nos presenta un problema y es que actualmente el poli enfrenta un reto significativo en el proceso de selección o de categorización de personal, más enfocado en la parte de identificación de las habilidades blandas, tales como la comunicación y el liderazgo. Estas habilidades son muy importantes para ciertos puestos que se han identificado dentro del área de acá del poli y usualmente los candidatos normalmente se suelen autoevaluar positivamente en sus hojas de vida con ciertas habilidades blandas como por ejemplo la comunicación asertiva, puntualidad, respeto
y en otras habilidades blandas dentro de su currículum, ¿cierto? Sin embargo, para la persona que está haciendo la evaluación o la entrevista, resulta complejo validar o verificar la veracidad de estas habilidades blandas en la persona. O sea, la persona que está haciendo la evaluación no tiene certeza qué tan cierto o qué tan qué tanto de estas habilidades presenta esta persona, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí, bueno, dentro de los desafíos que tenemos en evaluación de las habilidades blandas, vemos que hay dificultades para validar dichas habilidades. Como lo mencionaba, la autoevaluación positiva por parte de los candidatos, y tenemos también otros factores que intensifican el problema. Por ejemplo, tenemos la subjetividad del entrevistador, los prejuicios que puedan tener, bien sea consciente o inconsciente, que el entrevistador tenga basados en apariencias de la persona que está entrevistando. Por ejemplo, si la persona tiene cierta preferencia en cuanto al habla de la persona, al acento que se tenga, a características raciales de la persona, se puede presentar estos sesgos en la entrevista, ¿cierto? ¿Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar? Nos puede ayudar en la identificación de emociones en la selección de personal. La inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo, ya hay una gran cantidad de herramientas en cuanto a la inteligencia artificial para el reconocimiento, no solamente el reconocimiento facial, sino también para el reconocimiento incluso de la emoción que pueda tener una persona. Aquí ya lo mencioné. Dentro de la justificación del proyecto, vemos que la selección del personal es un proceso muy crítico para cualquier institución, bien sea educativa o institución privada, pública, cualquier tipo de institución, ya que depende la eficiencia y productividad en los equipos de trabajo. En el contexto de aquí del polivirtual y del politécnico en general, las habilidades blandas como el liderazgo y la comunicación resultan muy esenciales para garantizar un ambiente colaborativo y un ambiente efectivo en la transición de prácticas académicas de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, la implementación de la inteligencia artificial nos ofrece una solución automatizada y eficiente para este problema. El uso de aprendizaje profundo como una herramienta de la inteligencia artificial nos permite analizar estas expresiones faciales y otros indicadores no verbales de manera más objetiva. Es decir, que la inteligencia artificial no va a estar sesgada como lo estaría el entrevistador, ¿cierto? La inteligencia artificial no va a estar con esos sesgos o con esas preferencias que pueda tener el entrevistador, ¿cierto? Vamos a cambiar aquí. Bueno, aquí les comentaba de los beneficios de la inteligencia artificial. Eran básicamente el objetivo y la precisión, la reducción de sesgo y una mayor eficiencia en el proceso, ya que el entrevistador se va a concentrar meramente en realizar las preguntas, hacerle un mejor seguimiento al proceso de selección, y la inteligencia artificial va a entrar como una herramienta que va a apoyar este proceso y se va a encargar de
de, de captar estos detalles eh, de la persona en cuestión, ¿cierto? Vamos a pasar aquí. Dentro del alcance del proyecto, vamos a tener me voy a enfocar básicamente en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema basado en inteligencia artificial, utilizando técnicas como la computación, computer vision, no me sé muy bien el término en español, el aprendizaje de máquina y el aprendizaje profundo, destinado a mejorar el proceso de selección dentro del Politécnico. Dentro de los objetivos específicos del desarrollo, tengo la definición de los requisitos, el diseño de la arquitectura, la implementación del sistema, una evaluación de la precisión, qué tan preciso resulta la inteligencia artificial al momento de hacer la evaluación de las expresiones faciales, posteriormente las emociones que tiene la persona y posteriormente qué tan qué tanto porcentaje tenga la persona de ciertas habilidades blandas. Dentro del diseño metodológico, yo me voy a regir por un enfoque en Scrum. Tenemos inicialmente un análisis de requisitos, un diseño de la arquitectura, un desarrollo de implementación, que ya es aquí como la parte de la codificación, y una validación de que sí se estén generando los resultados esperados y una posterior optimización del proyecto. Dentro del cronograma de actividades, tenemos una fase de análisis, la parte inicial, la de diseño, posteriormente una fase de desarrollo y la fase de validación, que ya se la comento. Y bueno, es como un poco el cronograma distribuido desde febrero hasta mediados de junio aproximadamente. Y aquí está como el detalle de las actividades que se van a realizar. Entonces, básicamente ese es como el proyecto en el que estoy trabajando y el que se va a presentar en Retos. Perfecto. Compañeros, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a la propuesta que está realizando el compañero Fernando? Yo tengo una pregunta con respecto a cómo se hace la captación de datos para el modelo, para el entrenamiento del modelo. ¿Puedes repetir un poquitico más fuerte, Miguel? Es que no te escuchamos bien. Qué pena, estoy en el portátil. ¿Cómo es el proceso de captación de datos para el entrenamiento del modelo o el reentrenamiento de un modelo en caso de que decidan utilizar alguno ya existente? Sí, ya nosotros estamos, yo investigué unas librerías que ya existen, hay unas librerías de Google que ya vienen preentrenadas con esta información. Ya hay librerías que detectan todo el tema facial, detectan los puntos, por ejemplo, de la ceja, de la boca, que tan sonriente está, que tan enojado, ¿cierto? Y hay otras librerías que ya te captan estas emociones. Entonces se combinan la librería de Google, hay otras, no estoy seguro, ahí sí te debo la información. Creo que de Google también, que ya se complementa, él capta toda la malla facial que te genera esta librería y te da una respuesta de las emociones que tiene la persona. Sí, ahí de pronto completando un poquito con lo que dice Fernando, efectivamente, pues hay una realidad indudable que nos toca afrontar aquí. Primero, que estamos hablando de un proyecto, pues es muy ambicioso. De hecho, este proyecto es satélite o apoya en buena medida una iniciativa de doctorado del director de todo el tema de polivirtual, que es José Javier.
Y digamos que dentro de todo su ejercicio, el propósito habla de la necesidad de identificar habilidades blandas y de cómo llegar a cuantificarlas y cómo llegar a calificarlas, porque pues en general se entienden que no son fácilmente identificables en una entrevista laboral. Pues muchas veces parte de la subjetividad del individuo en el que pues obviamente no va a decir que no las tiene. Entonces el objetivo es llegar a diseñar una herramienta alrededor de eso. La pregunta de Miguel es muy válida porque uno de los problemas más complejos alrededor de todo lo que se hace con inteligencia artificial es el tema de los datasets. De hecho, yo les comentaba en sesiones anteriores que la sola construcción de un dataset es tremendamente valioso para la comunidad científica. Es decir, el solo hecho de vincular, por ejemplo, aunque Fernando bien lo decía, hay algunos datasets que ya están, digamos, correlacionando ese tema de identificación de ciertas facciones y cierta combinación de gestos al tema de emociones, pues por supuesto está en proceso de mejora. Ahora, el otro complemento, y en esto que es importante que con Fernando lo vayamos mirando y obviamente como usted Javier, y es que asociado no solamente al tema de emociones, sino cómo vinculamos ya el tema de emociones con el tema de las habilidades blandas, que es de pronto uno de los retos más complejos ahí, ¿no? Porque finalmente, digamos que hasta el tema de las emociones, digamos, se puede cuantificar o se puede llegar a determinar, pero cómo identificar que esas habilidades blandas efectivamente se están cumpliendo, pues se están correlacionando allí. Entonces, la pregunta de Miguel es perfectamente válida, porque es uno de los retos importantes que vamos a tener ahí, Fernando. Y igualmente con José hay que conversarlo, porque sí, efectivamente parte de las librerías están creadas de los complementos, pero el valor súper aquí ya, grande y agregado es el tema de identificar habilidades blandas y ligarlas al tema de emociones que puedan ser pues captadas, ¿no? por este tipo de herramientas. Entonces sí, la pregunta es muy válida y de hecho era una de las cosas que quería mencionarte, que es parte de los retos, ¿no? Obvio, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, hay un componente importantísimo de inteligencia artificial ligado a la construcción, al ligar el tema de emociones y el tema de, de expresiones faciales, digamos, para lograr hacer esa actualización. Pero también hay otro componente que es el que se evalúa aquí digamos, en el proceso que está haciendo también Fernando, que es el tema de la construcción del artefacto, ¿no? Que es todo el tema de ingeniería de software que está por detrás, que está ligado al tema de una metodología abordada, de un tema de fases que debemos cumplir y de un deadline, una línea de tiempo que está constantemente como la espada de Damocles encima de nosotros para poder generar entregables. Pero pues es parte del reto y eso es claro. E igualmente, bien lo mencionaste ahí en la gráfica, eso me parece muy interesante el hecho de que hayas mostrado el tema de la metodología de manera cíclica, porque se entiende que digamos, la madurez inclusive del mismo software va a estarse dando concretamente en la medida que vaya evolucionando en las diferentes iteraciones. Se va a entender entonces que vamos a tratar o vamos a generar una primera iteración que cumpla con los objetivos que planteaste en el trabajo de grado, pero obviamente estamos siendo susceptibles a mejora y que el proceso metodológicamente hablando, pues el desarrollo va a ser susceptible de mejora. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo la pregunta la había hecho como para saber si iba a preguntar lo siguiente. Y sí, es porque si en algún momento han contemplado como no solamente limitar el proyecto a la captación, por así decirlo, los datos, como el tema visual, al uso de cámaras, sino que también hablaban de una aplicación en las habilidades blandas. Entonces no sabía si habían contemplado en alguna medida también apoyarse como tal en la captación de datos, tipo eh, más orientado como a sensores biométricos o al uso de EG o SG. Exacto. Entonces, sí, fíjate que ahí hay varias cosas a tener en cuenta y también muy interesante tu posición. Definitivamente, inclusive el proyecto, hoy hablaba con el director de tesis de doctorado de José Javier, que es Luis Fernando González, y hablamos específicamente que ellos quieren implementar inclusive un aula
concretamente para poder establecer esas métricas alrededor de las habilidades blandas o esa captura del tema de las habilidades blandas. Entonces, decíamos, claro, nos toca ir trabajando con diferentes componentes para después llegar a tener una posible fusión de datos, ¿cierto? Un data fusion dentro de todos los diferentes componentes que vamos a analizar. Y eso sucede, de hecho, en una entrevista, cuando uno entrevista a un individuo, pues no solamente captura, digamos, su expresión facial, y no solamente por eso genera un juicio de valor. En la entrevista, cuando se le quiere medir el tema de habilidades blancas, pues también parte del hecho de analizar inclusive un poco el espectro de voz, ¿cierto? El pitch y todo el manejo del discurso que realiza, la elocuencia también, la gesticulación. Le decía yo a Fernando que hay un tema dentro del análisis biométrico que se llama el gait análisis, que es el análisis de pose propiamente, que habla mucho de la sinceridad inclusive con la cual se nos está comunicando. Ir más allá dentro del tema del análisis de pulsos electromagnéticos y demás que puedan estarse derivando del cerebro es una parte muy interesante, pero fíjate que aquí también hay un dilema con el que siempre se está enfrentando la inteligencia artificial, y es el tema de la sensibilidad de la información. Entonces, claro, pues sería mucho más interesante poder contar con esas lecturas finalmente. Pero lo que sí es claro, digamos que esta primera fase, digamos, les decía que el proyecto es satélite de toda la iniciativa que va a haber de doctorado, y que de pronto ese tipo de captura de información también sea valiosa para ese tipo de análisis. Entonces sí, es muy retador, pero muy, muy interesante. Finalmente, digamos que lo que nos ofrece la tecnología en este momento es tratar de hacer confluir mucho de estos desarrollos para poder generar resultados. Entonces es perfectamente válido, Miguel, también lo que menciona. No sé si hay otra pregunta, otra inquietud. Bueno, compañeros, lo que pasa es que no puedo extender hoy más la sesión. Quería hablarles un poquito, hacer una pequeña introducción de inteligencia artificial generativa, pero creo que nos va a tocar para la próxima sesión. Vamos a hablar un poquitico de inteligencia artificial generativa, de dónde surge, obviamente poniendo un poco el componente de contexto desde la perspectiva de inteligencia artificial, machine learning, tipos de aprendizaje, y vamos a comenzar a trabajar el tema de inteligencia artificial generativa, y donde comienzan a haber escenarios donde van a ser muy, muy útiles, digamos, estos desarrollos importantes que ya se están volviendo carta de navegación para todos nosotros con los LLM y esa competencia tan impresionante que se está dando con datos de desarrollo. Entonces, por hoy no los molesto más. No olviden, está mi correo, Espinosa. No olviden el sitio donde pueden consultar la información. Esta sesión va a quedar ahí publicada. Y si hay iniciativas, si hay inquietudes, ahora también se abrió la convocatoria de menor cuantía. Vamos a presentar 2 proyectos, uno asociado precisamente a este proyecto a nivel macro, dentro del tema de un posible convenio con la Universidad de Antioquia, y hay otro proyecto para el tema de posiblemente implementar una AWS Academy en el Politécnico. Entonces, nada, hay que estar pendientes, y como les dije, este escenario es fundamentalmente para eso, para poder articular iniciativas, ideas e inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Entonces, no los molesto más. Muchísimas gracias por su asistencia y quedamos pendientes a la próxima sesión. Muchas gracias. O sea, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, cuídense mucho.